Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que ha estado circulando mucho, especialmente en el mundo del espectáculo turco, y que seguro les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el misterioso mundo de la madre de Can Yaman, Gulden Can Yaman, y su peculiar conexión con la oscuridad. Sí, como lo oyen. Impactante, la madre de Can Yaman revela su secreto. Ama la oscuridad. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Ya saben, en este canal nos encanta explorar los secretos, las curiosidades y todo lo que rodea a nuestros famosos favoritos, y Can Yaman, sin duda, es uno de los más queridos. Pero esta vez no nos enfocaremos directamente en él, sino en la mujer que le dio la vida, la señora Gulden. Y créanme, la historia detrás de esta mujer y su supuesto amor por la oscuridad es mucho más fascinante de lo que podríamos imaginar. Antes de que sigamos y para que no se pierdan nada de este y futuros vídeos, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las novedades. Así que sin más preámbulos, empecemos a desentrañar este misterio. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, la noticia de que Gulden Can Yaman, la madre del famoso actor turco, siente una conexión especial con la oscuridad, ha generado mucha intriga y especulación. No es que ella se vista de negro todo el tiempo o que tenga una afición por el ocultismo, al menos no que sepamos jaja, sino que, según fuentes y algunas entrevistas, la señora Yaman tiene una fascinación por lo enigmático, por lo que se esconde tras las sombras, por la introspección y el silencio. Pero, ¿de dónde viene esta supuesta afición por la oscuridad? ¿Es algo que simplemente le gusta, o hay una razón más profunda detrás de ello? Para entenderlo mejor, tenemos que analizar diferentes aspectos de su vida y personalidad. Primero, es importante recordar que Gulden Can Yaman no es solo la madre de un actor famoso. Ella es una mujer con su propia vida, sus propios intereses y su propia historia. Aunque ha estado siempre ligada a la vida pública debido a la fama de su hijo, ha mantenido una cierta reserva y ha protegido su privacidad. Esto en sí mismo ya podría sugerir una cierta inclinación hacia la introspección y la reflexión. Además, se sabe que Gulden es una persona muy culta e inteligente. Ha estudiado y se interesa por diversas disciplinas, incluyendo la literatura, la filosofía y la psicología. Estas áreas del saber en muchos casos exploran las zonas oscuras de la mente humana, los miedos, las angustias, las emociones que nos cuesta expresar y que a menudo guardamos en lo más profundo de nuestro ser. Tal vez su conexión con la oscuridad no sea más que una búsqueda de conocimiento y comprensión de la complejidad del ser humano. Profundicemos en estas áreas que han influenciado su forma de pensar y sentir. *** La literatura y la búsqueda de la verdad ***. La literatura, con su capacidad para adentrarse en las profundidades del alma humana, ofrece un terreno fértil para la exploración de la oscuridad. Obras maestras como Crimen y Castigo de Dostoyevsky, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad o El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, por mencionar solo algunas, se sumergen en los rincones más oscuros de la psique exponiendo los miedos, las obsesiones y las contradicciones que nos definen como seres humanos. Si Gulden es una ávida lectora, es muy probable que se sienta atraída por este tipo de obras, buscando en ellas una comprensión más profunda de la condición humana. La literatura también puede ser una vía de escape y un refugio, un espacio donde se pueden explorar emociones complejas sin el juicio del mundo exterior. En momentos de estrés o incertidumbre, la lectura puede ser un bálsamo para el alma, una forma de encontrar consuelo y compañía en las palabras de otros. La literatura, por lo tanto, podría ser una herramienta que Gulden utiliza para navegar por las complejidades de la vida, para comprender mejor su propio mundo interior y para encontrar sentido en un mundo a menudo caótico. *** La filosofía y la reflexión sobre la existencia ***. La filosofía, con su enfoque en la búsqueda de la verdad y la comprensión del universo, también podría ser un factor clave en la conexión de Gulden con la oscuridad. La filosofía existencialista, por ejemplo, se centra en la libertad individual, la responsabilidad y la angustia que surgen al enfrentarse a la existencia. Pensadores como Jean-Paul Sartre y Albert Camus exploran temas como la muerte, el absurdo y la falta de sentido inherente a la vida, invitando a la reflexión sobre la naturaleza de la existencia y el significado que cada individuo le da. La filosofía también puede ser un camino hacia la introspección y la autoconciencia.
A través del estudio de diferentes escuelas de pensamiento, Goulden podría estar desarrollando una mayor comprensión de sí misma, de sus valores y de sus creencias. La filosofía, en este sentido, no es solo un conjunto de ideas abstractas, sino una herramienta práctica para vivir una vida más auténtica y significativa. ***, la psicología y la exploración del mundo interior. ***. La psicología, con su enfoque en la mente humana y el comportamiento, ofrece un marco para entender las emociones, los miedos y las motivaciones que impulsan a las personas. El estudio de la psicología, especialmente la psicología profunda, que se adentra en el inconsciente, podría ser una fuente de fascinación para Goulden. El psicoanálisis, por ejemplo, con su énfasis en la exploración de los traumas de la infancia, los sueños y los símbolos, podría ser una herramienta para comprender mejor su propia historia y la de los demás. La psicología también puede ser un camino hacia el crecimiento personal y la sanación. A través de la terapia y la autorreflexión, Goulden podría estar buscando herramientas para lidiar con el estrés, la ansiedad y otras emociones difíciles que surgen en la vida. La psicología, en este sentido, no es solo una disciplina académica, sino una forma de mejorar la calidad de vida y de encontrar la paz interior. ***, el refugio en la introspección. ***. Otro aspecto a considerar es su rol como madre. Criar a un hijo y más aún, a un hijo famoso, implica una gran responsabilidad y, por supuesto, muchos desafíos. La vida de Can Yaman ha estado constantemente bajo el escrutinio público, lo que podría haber generado en su madre la necesidad de encontrar un refugio, un espacio donde poder reflexionar y procesar las emociones que esto conlleva. La oscuridad, en este sentido, podría ser interpretada como un lugar de paz, de silencio, de introspección y de protección ante el bullicio y la sobreexposición mediática. La fama, en muchas ocasiones, puede ser un arma de doble filo. Si bien trae consigo reconocimiento y oportunidades, también conlleva una invasión constante de la privacidad y una presión implacable por mantener una imagen pública impecable. Para Goulden, ser la madre de una celebridad puede haber implicado adaptarse a un ritmo de vida frenético, lleno de compromisos sociales y mediáticos. En este contexto, la introspección podría ser un mecanismo de defensa, una forma de proteger su mundo interior y de mantener su equilibrio emocional. ***, la oscuridad como un espacio de creatividad y reflexión. ***. Ahora bien, ¿qué nos referimos cuando hablamos de amar la oscuridad? Aquí es donde la interpretación puede ser más variada. No se trata de un amor literal por la oscuridad, como si estuviera obsesionada con los ambientes oscuros. Más bien, podríamos decir que Goulden tiene una conexión con la parte oculta de la vida, con lo que no se ve a simple vista. Podría sentirse atraída por la complejidad de las emociones humanas, por los misterios de la naturaleza, por el arte que explora las sombras y las luces de la existencia. La oscuridad, en este sentido, no es sinónimo de negatividad. En muchos campos, la oscuridad es un espacio necesario para la creación y la transformación. En el arte, por ejemplo, la sombra y la luz juegan un papel fundamental en la creación de obras maestras. Los artistas utilizan la oscuridad para crear profundidad, dramatismo y misterio. La oscuridad también puede ser un catalizador para la creatividad, un espacio donde las ideas pueden fluir libremente sin las limitaciones del mundo exterior. La noche, por ejemplo, es un momento propicio para la reflexión y la introspección. En la quietud de la noche, la mente puede descansar y las emociones pueden ser procesadas. La oscuridad también puede ser un espacio de conexión con lo espiritual. Muchas personas encuentran en la oscuridad un momento de oración, meditación y conexión con su yo interior. ***, la dualidad del yin y el yang. ***. En algunas culturas y filosofías, la oscuridad no se asocia necesariamente con algo negativo. De hecho, en la tradición oriental, por ejemplo, el yin y el yang, la dualidad de la existencia, representa el equilibrio entre la luz y la oscuridad, entre lo activo y lo pasivo, entre lo visible y lo invisible. La oscuridad, en este sentido, no es un enemigo, sino un complemento necesario para la luz. El yin, asociado a la oscuridad, la pasividad, la receptividad y lo femenino, es esencial para el equilibrio del universo. Sin el yin, el yang asociado a la luz, la actividad, la iniciativa y lo masculino, no podría existir. La oscuridad en este contexto es una fuente de sabiduría, de intuición y de renovación. Es en la oscuridad donde las semillas germinan, donde la vida se regenera y donde se encuentran las respuestas a las preguntas más profundas.
Asterisco asterisco el equilibrio entre la luz y la sombra asterisco asterisco. Entonces, ¿cuál es el secreto de la madre de Can Yaman? En realidad, no creo que haya un secreto oscuro en el sentido literal de la palabra. Creo que su amor por la oscuridad es más bien una conexión con la introspección, con la reflexión, con la búsqueda de conocimiento y con la necesidad de proteger su intimidad en un mundo tan expuesto. Es una forma de encontrar equilibrio en medio del torbellino de la fama, de encontrar la paz en medio del caos. Es importante recordar que todos tenemos una parte oscura. Todos experimentamos miedos, inseguridades y emociones negativas. La clave no es negar estas emociones, sino aceptarlas y aprender a manejarlas. La oscuridad, en este sentido, no es algo que deba ser evitado, sino algo que debe ser explorado y comprendido. La vida es una danza constante entre la luz y la sombra. Encontrar el equilibrio entre estas dos fuerzas es esencial para vivir una vida plena y significativa. Gulden, al parecer, ha encontrado su propia forma de bailar esta danza, de abrazar la oscuridad y de utilizarla como una herramienta para el crecimiento personal y la búsqueda de la verdad. Asterisco asterisco la importancia de la privacidad y la autenticidad asterisco asterisco. En un mundo donde la exposición mediática es cada vez mayor, la privacidad se ha convertido en un bien preciado. La necesidad de proteger la intimidad, de mantener un espacio personal y de preservar la autenticidad, es cada vez más relevante. Gulden, al mantener una cierta reserva y proteger su privacidad, está enviando un mensaje importante sobre la importancia de la autenticidad y la necesidad de ser fiel a uno mismo. La fama, en muchas ocasiones, puede distorsionar la realidad y generar expectativas irreales. La presión por mantener una imagen pública perfecta puede llevar a la superficialidad y a la pérdida de la identidad. Gulden, al optar por la introspección y la reflexión, está demostrando que es posible navegar por el mundo del espectáculo sin perder la esencia de sí misma. Asterisco asterisco la búsqueda de la belleza y la verdad asterisco asterisco. En resumen, la fascinación de Gulden Can Yaman por la oscuridad no es algo negativo ni misterioso. Es, en mi opinión, una manifestación de su inteligencia, su sensibilidad y su necesidad de proteger su privacidad. Es una forma de encontrar la calma y la inspiración en un mundo cada vez más ruidoso y superficial. Es una búsqueda de la verdad, de la belleza y de la comprensión de la complejidad de la vida. Es probable que Gulden, como muchas otras personas, encuentre en la oscuridad un espacio de reflexión y creatividad. La introspección, la lectura, la filosofía y la psicología pueden ser herramientas valiosas para explorar el mundo interior y para encontrar sentido en la vida. La oscuridad, en este contexto, no es un enemigo, sino un aliado en la búsqueda de la verdad y la belleza. Asterisco asterisco más allá de la fama, la historia individual asterisco asterisco. Es crucial recordar que detrás de cada celebridad, existe una historia individual, una vida con sus propias experiencias, desafíos y aspiraciones. Reducir a una persona a su rol en la vida pública es simplificar su complejidad y privarla de su individualidad. Gulden Can Yaman es mucho más que la madre de un actor famoso, es una mujer con su propia trayectoria, sus propios intereses y su propia perspectiva del mundo. Es importante acercarse a estas figuras con respeto y curiosidad, evitando los juicios apresurados y los titulares sensacionalistas. La verdadera intriga radica en la exploración de las complejidades de la vida humana, en la búsqueda de la comprensión y en la admiración por la capacidad de cada individuo para encontrar su propio camino. Asterisco asterisco el poder de la empatía y la comprensión asterisco asterisco. En lugar de especular sobre supuestos secretos, es más constructivo y enriquecedor intentar comprender la perspectiva de Gulden. ¿Qué la motiva? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo afronta los desafíos de la vida? La empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es una herramienta esencial para comprender la complejidad de la experiencia humana. La comprensión, la búsqueda de información y la investigación cuidadosa son herramientas clave para evitar los malentendidos y las generalizaciones. Al analizar la vida de Gulden Can Yaman, es importante considerar el contexto, las fuentes y la evidencia disponible. Evitar los juicios apresurados y las interpretaciones superficiales es esencial para una comprensión más profunda. Asterisco asterisco la invitación a la reflexión asterisco asterisco. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que la conexión de Gulden con la oscuridad es algo positivo?
¿Les gustaría saber más sobre la vida de esta mujer? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus opiniones y sugerencias para futuros vídeos. Recuerden que siempre es importante analizar la información que recibimos, especialmente en el mundo del espectáculo, y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. Hay mucho más detrás de cada persona de lo que vemos a simple vista. La reflexión personal, la curiosidad y la búsqueda de la verdad son herramientas valiosas para navegar por el mundo de la información. Por último y como siempre, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo. Chao.